Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo vamos a hacer un repaso muy genérico, muy para el nuevo R1 que llega por primera vez a quirófano y que no conoce la máquina de anestesia. También es un vídeo que puede valer para el resto del personal sanitario que ve la máquina de anestesia todos los días y que se pregunta pues un poco qué es cada clavijita, etc. Así que vamos a ver un vídeo muy genérico sobre las partes de la máquina de anestesia y para qué la usamos. Primero que debemos entender en relación con la máquina de anestesia es que su función esencial es poder entregar una mezcla controlada de gases, ¿verdad?, al paciente de forma segura. Además, la máquina de anestesia centraliza muchas de las funciones que tiene el anestesista o de las cosas que hace el anestesista, ¿vale? Y por eso se centralizan ahí pues, los monitores, la aspiración, el material de vía aérea, etc. Si empezamos con la parte ventilatoria de la máquina, ¿verdad?, la parte que nos permite ventilar al paciente, vamos a ver que tenemos dos grandes posibilidades. Por un lado, podemos ventilar con un circuito interno, ¿vale?, que es esto, las tubuladuras que veis aquí, ¿vale?, y que continúa dentro de la máquina, ¿vale? Dentro de la máquina continúa ese sistema que se llama circular, porque el gas va haciendo un círculo y no puede ir hacia atrás porque hay unas válvulas, ¿verdad? Hay unas válvulas que solo van a permitir que el flujo vaya en una dirección. Cuando usamos un circuito circular, la gracia es que es mucho más eficiente. Aprovechamos el mismo gas que va y viene del paciente. El flujo nunca puede volver porque existen unas válvulas unidireccionales que están aquí dentro de la máquina, que son estas. El gas entra desde el paciente, llega desde el paciente por una tubuladura, entra en el circuito de la máquina, pasa por la calzodada, que absorbe todo el CO2 que ha salido del paciente, y sale ya sin CO2 por la otra válvula, ¿vale? Y como veis, pues no puede ir más que en una dirección. Entonces siempre va a ir en un círculo. La forma de cambiar entre el circuito interno y externo suele ser una pestaña que suele ser fácil de ubicar en cualquier máquina de anestesia. En esta máquina la tenemos aquí, ¿vale? Es este de aquí. Entonces podemos ir del interno al externo, ¿vale? Ahora está puesto el externo y este es el del interno, ¿vale? Ahí. El circuito externo es muy sencillo de entender, ¿vale? Hay una salida de gases, que es esta, que va conectada a un circuito respiratorio muy sencillo, unidireccional, ¿vale? El gas solo puede ir hacia el paciente, no vuelve a la máquina, por lo tanto va al paciente y luego se pierde en el ambiente del quirófano. Por lo tanto, como veis, es un sistema muy ineficiente y muy sencillo. Bien, entonces hemos dicho que tenemos las posibilidades de circuito interno y circuito externo. Y cuando usamos el circuito interno, a su vez tenemos dos posibilidades, ¿vale? Puede ser que usemos el circuito interno en modo bolsa, lo tenemos aquí, ¿verdad? Podemos optar por el modo concertina, que es el ventilador, o el modo bolsa, ¿no?, que es ventilar a mano. Puede ser que el paciente esté ventilando solo o puede ser que le estemos dando nosotros con la bolsa. Para eso, para controlar la presión con la que ventilamos al paciente, lo que vamos a usar es esta válvula que se llama válvula APL, que es la que controla a qué presión se abre el circuito este que estamos usando a la atmósfera. Con lo cual, si yo le doy hasta 30 de presión, pues hasta que la presión no suba a 30 en todo el circuito respiratorio, no vamos a perder gas. Si tenemos a un paciente respirando de forma espontánea, ¿verdad?, en modo bolsa, lo suyo es tener la válvula APL en 0, ¿verdad?, o quizás en 3 o 4 para darle un mínimo de PIP, pero generalmente la vamos a tener abierta. Cuando estoy en el modo ventilador o en el modo concertina, se activa el ventilador de la máquina que nosotros podemos programar aquí, ¿vale? En este caso tenemos un modo de ventilación que se llama presión controlada con un volumen garantizado, pues la máquina le va a dar 500 mililitros de volumen tidal, ¿no? Ese es el volumen que le mete en cada inspiración, 12 veces por minuto, que es la frecuencia respiratoria, con una relación IE, o sea, el tiempo que dura la inspiración versus la expiración, va a ser el doble de tiempo de expiración, y con una PIP, o sea, una presión al final de la expiración de 5. Y una presión máxima que está puesta en 40. O sea, que si da más de 40 de presión, el ventilador va a dejar de mandar la embolada. La máquina de anestesia nos va a permitir monitorizar toda la parte ventilatoria, ¿vale? Tenemos aquí curvas, ¿verdad?, que nos van a mostrar pues cuál es la presión en la vía aérea, cuál es el volumen que se ha entregado, si está habiendo alguna fuga, ¿no?, si se está perdiendo gas
entre el volumen que va y el que vuelve del paciente. También tenemos la capnografía, ¿verdad? Que es uno de los monitores más importantes que tenemos, ¿verdad? Que permite ver cómo el paciente respira y que nos da una muy buena indicación de cómo se está ventilando de bien el paciente, etc. Ya que estamos en esta pantalla, miremos algunos de los parámetros que nos va a permitir configurar la máquina. Podemos configurar la fracción de oxígeno que le vamos a dar al paciente, ¿verdad? Pues normalmente cuando estamos durmiendo o despertando a los pacientes vamos a usar una fracción de oxígeno alta, ¿verdad? Para tener un mayor margen de seguridad. Pero luego ya cuando estamos en piloto automático vamos a dar una fracción de oxígeno mucho más bajita, más cercana a lo fisiológico. Otro parámetro es el flujo total de gas fresco. El flujo de gas fresco es el flujo que la máquina de anestesia va a entregar al circuito respiratorio que estemos usando, ya sea el interno o el externo, por minuto. Entonces ahora mismo va a entregar 12 litros por minuto, que es bastante. Tanto en el despertar como en la inducción vamos a usar flujos más altos, ¿verdad? Para que las cosas ocurran más rápido y tener más margen de maniobra. Y luego cuando todo se ha aquietado y ya estamos en el mantenimiento de la anestesia, podemos poner unos flujos mucho más bajitos, ¿verdad? Que nos van a permitir ahorrar, ¿verdad? Como decíamos, si usamos el circuito interno, podemos usar el mismo gas que se va limpiando de CO2 al pasar por la cal sodada y solo tenemos que reponer una pequeña fracción. Eso es lo que llamamos una anestesia de flujos bajos. Otro de los monitores que podemos ver en esta pantalla sería el espirómetro, que es esta parte de aquí, ¿verdad? Esta pieza que está situada justo entre el filtro del paciente y el sistema respiratorio y que nos va a permitir medir las presiones y los volúmenes que entran y salen del paciente, ¿vale? Que lo tenéis aquí, ¿no? El tidal que entra, el tidal que sale y una serie de parámetros también derivados o no, como pueden ser pues, las presiones, la presión pico, la presión plató, la presión media, la complianza y las resistencias calculadas en la vía aérea. Otros parámetros que podemos ver en esta pantalla serían la fracción de oxígeno que está entrando al paciente, que se envía al paciente, y la que vuelve del paciente, ¿verdad? La fracción inspirada y la fracción expirada de oxígeno. Como tengo encendida la máquina y la máquina detecta que no está habiendo ventilación, me está avisando, ¿verdad?, de que el paciente podría estar en apnea. Entonces hace ese ruido para que yo me fije si no está habiendo algún problema. Esa es una de las muchas funcionalidades de seguridad que tiene la máquina, ¿no? Pero tiene muchas otras, ¿vale? También podría avisarme de que estamos dando una fracción de oxígeno baja. Y aquí, por ejemplo, me está recordando también que estoy en el modo bolsa, ¿vale? Porque a veces, y de hecho este es uno de los fallos más frecuentes con la máquina de anestesia, se te puede olvidar cambiar de un modo a otro, pues la máquina te lo recuerda. Lo otro que me recuerda en este caso la máquina es que no hemos hecho una comprobación. Las máquinas más antiguas las tenemos que comprobar a mano y las máquinas más nuevas como esta pueden hacerse un autochequeo. Aquí me está recordando que no le hemos hecho el autochequeo. Otra funcionalidad que tenemos es el módulo de aspiración, ¿vale? El poder aspirar es muy importante para todo el manejo de la vía aérea, ¿verdad? Tanto si un paciente simplemente tiene muchos mocos, o ha regurgitado contenido y le quieres aspirar la boca y la faringe, o si tiene mocos que están invadiendo el tubo endotraqueal con el cual estás ventilando al paciente, pues puedes aspirar esas secreciones, ¿verdad? Y limpiar ese tubo que no te está permitiendo ventilar correctamente al paciente. Normalmente el módulo de aspiración va a estar en alguna parte, en la parte delantera de la máquina, ¿vale? En este caso lo tenemos aquí. Podemos controlar cuánto de aspiración queremos tener y podemos controlar si la queremos tener encendida. Ahora mismo estaría al máximo o apagada. La voy a dejar cerrada, ¿vale? Yo la suelo dejar cerrada para evitar que esté haciendo ruido innecesariamente durante toda la cirugía y la enciendo, ¿verdad? La encendería solo cuando me es necesario, ¿no? O a lo mejor cuando estoy durmiendo o despertando al paciente. Este módulo de aspiración controla la aspiración que sale por esta manguera, ¿vale? Y esta manguera, ¿verdad?, es la que conectamos al contenedor de aspiración, que a su vez también tiene un interruptor que permite activar o cerrar la aspiración, ¿vale? Esta aspiración está conectada a una manguera y esta manguera es la que usaríamos
pondríamos aquí la sonda de aspiración y con esto es con lo que aspiraríamos. Si seguimos mirando la parte delantera de la máquina de anestesia, veríamos que esto, ¿verdad?, que dijimos que era el espirómetro, llega aquí, estas mangueras llegan hasta aquí. Este es el módulo de espirometría, que tiene dos partes. Por un lado, la parte del espirómetro, ¿vale?, que es lo que mide el gas que entra y sale del paciente y la presión, y el capnógrafo. Aquí se mide la capnografía, el CO2 que sale del paciente. Otra cosa que es muy llamativa y muy característica de las máquinas de anestesia van a ser los vaporizadores. Los vaporizadores lo que hacen es vaporizar el gas anestésico. El gas anestésico, normalmente, en la mayoría de vaporizadores más convencionales, pues lo que se hace es que se rellena, ¿verdad?, se rellena un gas que es líquido. Veis que tiene una forma muy particular, ¿verdad?, que engancha en el vaporizador, igual que cuando uno pone gasolina, ¿vale? El diésel y la gasolina tienen toberas distintas, ¿verdad?, que van a enganchar justo. Entonces vamos a rellenar este gas que es líquido. En este tipo de vaporizador lo que pasa es que el flujo de gas fresco, ¿verdad?, que hemos programado en la máquina, es el que va a pasar por el vaporizador y se va a empapar del gas y por lo tanto se va a vaporizar. Lo que controlamos con este dial de aquí arriba, se varía la cantidad de gas que bypasea la cámara de saturación del vaporizador y por lo tanto obtenemos una mezcla final que tiene un porcentaje X, ¿verdad?, de gas vaporizado, ¿vale?, que puede ser pues eso, del 1 al 8% en el caso de este gas. Otra de las cosas que vamos a ver en el panel frontal, ¿verdad?, de una máquina de anestesia, que es un elemento común, sería el oxígeno de emergencia. ¿Qué es el oxígeno de emergencia? Esto de aquí, ¿vale? Suele ser un botón grande, ¿vale?, que uno activa y va a hacer que pasen un flujo muy alto de gas al sistema respiratorio que tengamos seleccionado, ya sea el interno o el externo, ¿vale? Normalmente, como su nombre indica, oxígeno de emergencia, pues se usa cuando hay un problema, sobre todo un problema para ventilar, o imagínate también que necesitas rellenar tu sistema respiratorio de oxígeno al 100% de forma rápida porque estás teniendo un problema respiratorio con el paciente, pues también podrías eventualmente usar este mecanismo. Por otro lado, nos faltaría hablar de los monitores. Aquí tenemos otro monitor. Aquí teníamos un monitor más de los gases respiratorios y de la parte respiratoria, y aquí tenemos un monitor más convencional, en el cual pues tenemos todas estas posibilidades de monitorización, como sería el electrocardiograma, la pulsioximetría, la presión arterial, que puede ser invasiva y no invasiva. Aquí tenemos un monitor de acción neuromuscular, ¿verdad?, para ver cómo está de relajado el paciente. Tenemos un monitor de temperatura. Otra cosa que se suele asociar a la máquina de anestesia es el material de vía aérea. Así que no es raro que tengamos, pues aquí en este caso, veis que tenemos los laringoscopios, ¿verdad?, que es con lo que vamos a intubar. Tenemos mascarillas faciales, tenemos un fonendo para auscultar, tenemos aquí sondas gástricas, ¿verdad?, para aspirar, como decíamos antes. Y aquí tenéis también más material de vía aérea, como podrían ser las cánulas orofaringias. Otro elemento que es importante conocer de la máquina de anestesia es que las máquinas de anestesia normalmente van a tener ruedas, ¿vale?, y van a tener un freno. Entonces es importante no cargarse el freno, ¿vale?, con lo cual si yo trato de mover esta máquina de anestesia sin desactivar el freno, lo que voy a hacer es estar forzando el freno y eventualmente lo voy a romper. Entonces, normalmente es un freno de pie, ahí. Suelto el freno y puedo mover la máquina de anestesia. Es importante que la máquina de anestesia se pueda mover porque los quirófanos son muy dinámicos, ¿verdad? Vamos a tener muchas configuraciones distintas para los distintos tipos. Sigue diciéndome que el paciente está en apnea. Vamos a tener muchas configuraciones distintas para distintos tipos de cirugías en que operamos la cabeza o operamos un pie, etc. Entonces la máquina de anestesia va a tener que estar localizada en distintas partes alrededor del paciente. Por eso es importante que se pueda mover fácilmente. Y además es importante que se quede fija, que no se pueda escurrir, por lo cual es importante cuidar el freno. Siguiendo con las cosas que tenemos aquí en el panel frontal,
vais a ver que tenemos un caudalímetro, ¿vale? No todas las máquinas de anestesia lo tienen, ¿vale? Imaginemos que el paciente le hemos hecho una anestesia raquídea, está dormido de cintura para abajo, está un poquito sedado, un poquito dormido y le queremos poner, por ejemplo, unas gafas nasales con oxígeno. Entonces necesitamos una salida de oxígeno, pero no le vamos a conectar normalmente a un caudalímetro en la pared. Lo que hacemos es que tenemos un caudalímetro en la máquina de anestesia. Engancharíamos aquí nuestras gafas nasales. ¿Vale? He dicho que podemos conectar ahí una cánula nasal, pero también podríamos usarlo para otras cosas. Por ejemplo, en cirugía de tórax, a veces cuando quieres dar una pequeña cantidad de oxígeno al pulmón que has colapsado, ¿verdad? Cuando haces ventilación unipulmonar, ese sistema lo conectarías también en un caudalímetro como este. Bueno, pues con eso creo que hemos dado un repaso muy genérico a las distintas partes de una consola de anestesia, que como veis es complejo porque, como decíamos, involucra un montón de funcionalidades distintas asociadas a la práctica de la anestesia. Espero que os haya sido de utilidad. Si os ha gustado, por favor, darle al like. Y si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano, por favor, seguidnos en el canal Aprende Anestesia. Muchas gracias y os veo en el siguiente. Hasta pronto.